Muy buenos días, estimados jóvenes, bienvenidos. Así que vamos a empezar a grabar la clase. Cada una de estas clases, incluida la clase de hoy, 15 de agosto del 2020, de Administración Financiera de la sección A, son subidas a mi canal de YouTube, donde ustedes pueden tener acceso a todos los videos de clases pasadas, incluido ahí de otros cursos. Entonces, ustedes pueden ingresar ahí. eh, con todo gusto, ahí están disponibles los archivos, los videos. em, y el canal es educativo totalmente. Ahí colgamos todas las grabaciones de las clases. Entonces, es para que ustedes puedan ingresar. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a compartir. Bueno, antes de eso, quisiera saber si alguien de ustedes quiere manifestar algo, alguna duda, comentario, sugerencia antes de que iniciemos a dar las clases, o todo está en orden. Todo está en orden, Lick. Muchas gracias. Bueno, entonces, gracias por confirmar. Vamos a empezar entonces. Voy a compartir la pantalla y eh, vamos a concluir con las razones financieras. Como ustedes se recuerdan, estuvimos viendo las razones financieras, aunque esta realmente es un repaso porque pues ustedes se han llevado ya dos cursos preliminarmente relacionados a lo que son las razones financieras. Sé que a veces por la premura del tiempo es un poco complicado eh, poder conocerlas a profundidad, pero ya con este curso estamos tratando de terminar de repasarlas. Solo recordándose que las razones financieras o ratios financieros son fórmulas que nos ayudan a obtener ciertos números que son sujetos de interpretación. Siempre son aplicados sobre los estados financieros de una empresa. Por ejemplo, los verticales se pueden aplicar tanto al estado de situación financiera como al estado de resultado, las razones financieras. Y el análisis horizontal es comparativo. Es decir, permítanme, como les decía, el análisis horizontal es comparativo, es decir, que se necesitan más de dos estados financieros, de dos periodos, mejor dicho, para poder analizarlos. Y yo se los digo porque creo que estaban preguntando, no sé si sobre el examen o ya no me recuerdo, em, que sobre qué ejercicio se aplicaba ciertas fórmulas y me decían sobre el 2019, sobre el 2020. Y en el caso del análisis financiero vertical solamente se puede aplicar a a, a un periodo nada más, ¿verdad? A un periodo. Entonces, es por eso que, solo para recordarles, ¿verdad? Que las razones financieras son fórmulas que se aplican exclusivamente sobre un periodo contable, sean del estado de resultados o del estado de situación financiera. Y pues el objetivo es sacar algunos números que son sujetos de interpretación. Bueno, entonces ya vimos lo que son las razones de liquidez, la razón circulante, la razón rápida o prueba del ácido. Ya vimos las razones de actividad que están relacionadas con la rotación del inventario, y la rotación de cuentas por cobrar, ¿verdad? Recuerden, entre más rápida sea una empresa en estos números, ¿verdad? Mientras más veces
rote un inventario o se cobren las cuentas por cobrar, más efectiva será la gestión de una empresa y más rentabilidad podrá alcanzar. Porque ese es el objetivo principal de las empresas, ¿verdad? La máxima rentabilidad. Entonces, a eso se refiere en lo que son la rotación de inventario, las razones de actividad. Y están también las razones de deuda y seguridad o razones de endeudamiento, que esas también nos sirven para poder conocer qué tanta propiedad tiene la empresa, tienen los accionistas sobre la empresa, porque recuerden que los accionistas de cierta manera son los dueños de la empresa o deberían de ser los dueños de la empresa. Entonces, quienes velan realmente porque la empresa camine, sea más rentable y todo, son los accionistas. No así los acreedores, ¿verdad? Que ellos no están relacionados directamente a las empresas. A ellos no les interesa que la empresa avance o que tenga buenos resultados, no les interesa. A ellos lo que les interesa es recuperar recuperar el monto de la deuda que la empresa les tiene, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los acreedores, recuperar el dinero, por ejemplo, puede ser que se les haya vendido vehículos al crédito. En el caso de los proveedores, que recuperar el dinero que se les dio en concepto de mercaderías al crédito. Y así sucesivamente se les llama acreedores, pero realmente incluye cuentas por pagar, proveedores, acreedores como tal, los prestamistas, los bancos. Todos ellos son acreedores de la empresa, son terceras personas a los que la empresa le debe en concepto de obligaciones. Entonces, el apalancamiento no es malo, la deuda, el endeudamiento no es malo, toda vez no superen ciertos índices que representen un riesgo. Ya cuando la mayor parte del patrimonio de la empresa está en manos de acreedores, es una actividad muy riesgosa. Entonces, eso es lo que estuvimos viendo. Ahora, hoy vamos a conocer el apartado de razones de rentabilidad. De razones de rentabilidad. Y las razones de rentabilidad, como su mismo nombre lo dice, se refiere a la capacidad de la entidad para generar utilidades. Utilidades. Y por supuesto, sirve al usuario para medir la utilidad neta o cambios en los activos netos en relación a sus ingresos, su capital contable y sus propios activos. Entonces, las razones de rentabilidad, lo que nos va a mostrar es qué tan rentable es la empresa. Si realmente sus porcentajes de rentabilidad son buenos, muy buenos o malos, ¿verdad? Entonces, eso nos va a mostrar las razones de rentabilidad. Y para el efecto, como ustedes saben, cada razón específica, cada apartado de razones tiene su listado de fórmulas. Y las fórmulas que se van a aplicar acá son las siguientes, para que ustedes la vean, la analicen. Y aquí está, el primero es margen de utilidad bruta. Y mide el porcentaje de las utilidades obtenidas por cada quetzal de ventas. Recuerden, en el estado de resultados hay un margen bruto, hay ventas netas, ventas brutas. El margen bruto es el que se obtiene de las ventas una vez descontado el costo de ventas, que incluye el costo de producción. A ese se le llama margen bruto. ¿Y cómo se obtiene entonces este margen de utilidad bruta?
obtiene dividiendo la utilidad bruta en las ventas. Mientras mayor sea el margen de utilidad bruta, mucho mejor. Y vamos a ver entonces cuánto es que obtenemos. Bien, están las razones de rentabilidad. Y entonces lo que podemos ver entonces es que esta fórmula ya incluye, ahora en este caso ya no incluye por el momento cifras del balance de situación financiera, sino incluye cifras del estado de resultados. Entonces nos vamos al estado de resultados. Y como estamos analizando únicamente un periodo, porque recuerden que es análisis vertical, entonces vemos. Acá tenemos un estado de resultados del año 2020. Tenemos ventas netas y otros ingresos de operación. Y tenemos menos costo de ventas. Menos el costo de ventas. Entonces tenemos la utilidad bruta que es 72 millones. ¿Verdad? 654 millones en ventas, 582 millones en costo de ventas y tenemos entonces la utilidad bruta de 72 millones. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Nos vamos a la fórmula y vemos que para obtener el margen de utilidad bruta tenemos que colocar la utilidad bruta. Y le damos, en este caso le damos el signo igual, ¿verdad? Que eso nos sirve en Excel para poder copiar de idéntica forma las cifras de otras celdas. Entonces tenemos, solo permítame, voy a ver. Ah, sí, utilidad bruta. Utilidad bruta dividido ventas netas. Aquí tenemos ventas netas y otros ingresos de operación. Tenemos 654 millones, no es 685 mil, y nos da esta cifra, 0.11. Ahora acá ya ustedes también, como ya, por lo que pude ver en el examen, ya han obtenido cierta capacidad de análisis. Entonces quisiera yo escuchar a alguno de ustedes que participe indicándome qué significa ese 0.11 que ustedes ven en pantalla. ¿Qué significa? ¿Y cómo lo interpretan? Buenos días, licenciada. Adelante. Licenciada, ahí sería eh, la interpretación que el 11% de la utilidad bruta, ¿cómo sería ahí? No importa, diga usted lo que opina. Y a nosotros entonces vamos a ir uniéndolo a las otras opiniones.
Que el 11% del total de ventas sería utilidad bruta. Ujú. Es el 11%. Ah, Ok. Muy bien. Muchas gracias por su participación. Vamos a ver ¿a quién mencioné anteriormente? Ah, sí, aquí ya la tengo en pantalla. Ah, vamos a ver. Bueno, se me escapó. Bueno, vamos a escuchar a Ani Oscal, que nos indique cuál es su punto de vista respecto a ese 0.11. Para Buenos usted, días, ¿qué? Lick. Buenos días. Sí, bueno, yo lo puedo interpretar ahí como que la utilidad bruta, ¿verdad? En este caso para la empresa, está marcando un margen de 0.11 de las ventas del año, lo puedo ver así. Esto le permite a la empresa poder ver, ¿verdad? Que pues que al final como que no está haciendo eh, la rentabilidad que se podría ver como un beneficio, ¿no? Por el dato que sale, ¿verdad? Ujú. Eh, Algo así Bueno, muchas gracias. Gracias por su punto de vista. para ¿Qué, servirle. qué dice Omar Rodas? ¿Qué opina Omar Rodas al respecto? ¿Cómo ve usted ese 0.11? Ese índice que vemos ahí de 0.11. Lick, yo pienso, perdón, Dele, no se preocupe porque creo que Omar se nos ya agarró al tercer sueño. es que yo pienso que ese 11 ahí es de cada quetzal invertido, 11 centavos son, digamos, es la ganancia, si lo queremos ver así, Ok, en mi opinión. muchas gracias. Sí, ahorita no les voy a decir quién tiene razón y quién no, porque estoy escuchando los diferentes puntos de vista. Ya cuando concluyamos, entonces ustedes van a decir, ah, sí tuve razón Lick, o no tuve razón. ¿Qué manda? yo creo, bueno, en concepto, ¿verdad? Dice que por cada quetzal que se obtiene, sí, bueno, por cada quetzal se obtiene un 68, perdón, un 11% de utilidad bruta. Esto quiere decir que por cada quetzal solo se está obteniendo 11 centavos, ¿verdad? Pero referencia antes de los gastos de producción. Ok, sí, por ahí vamos. Muchas gracias. ¿Qué dice Carlos de León? ¿Qué dice don Carlos de León? Tampoco está con nosotros. ¿Qué dice doña Linda Galindo? Buenos días, licenciado. Buenos días. Por mi parte, estaba y con la idea similar a Estuardo que le acaba de comentar. Eh, bueno, para mí es como que de cada quetzal son como 11 centavos de margen de utilidad bruta que tiene la empresa, pero ahí no estoy muy clara si es como mensualmente que se tiene o anualmente. No estoy muy bien ubicada en ese sentido, pero más o menos tengo la idea que son 11 centavos por cada quetzal que le obtiene. Muchas gracias. Muy bien, gracias por las participaciones. Justamente ahorita vamos a concluir en este punto, al menos en en este punto. Efectivamente, son 11 centavos por cada quetzal invertido, ¿verdad? O más que todo, 11 quetzales de ganancia por cada, perdón, 11 centavos de ganancia por cada quetzal vendido. Em, y eso es lo que se obtiene. Ahora bien,
este 0.11 es para mí, ¿verdad? Y yo creo que ustedes también ya lo detectaron. Es un 11% raquítico, muy raquítico. Porque vean que la cantidad de ventas es enorme. Son 654 millones. 654 millones. Y únicamente se tiene una utilidad bruta. Y esto es solamente la utilidad o el margen bruto, que es aquí donde debería arrojarse una mayor cantidad de ganancia. Es aquí donde la empresa muestra la mayor cantidad de ganancia porque no se han restado los gastos de operación, ¿verdad? Sino solamente el costo de ventas. O sea, el costo que llevó fabricar los productos y poder venderlos. Entonces, es un 11%. Entonces, acá, ¿cómo vamos a colocar? Vamos a colocar la empresa Alimentos Maravilla obtiene 0.11 por cada un quetzal vendido. O obtiene, mejor dicho, obtiene un 11% de ganancia bruta, lo cual refleja un alto nivel de costo, un alto nivel, perdón, una alta cifra del costo de ventas respecto de las ventas. Bueno, respecto de las ventas, el porcentaje de ganancia no es bueno para la empresa. De acuerdo al nivel de actividad, y monto millonario de ventas. En pocas palabras, es un 11% raquítico, como les dije, ¿verdad? Y entonces, haciendo el análisis de rentabilidad, ya nos dimos cuenta que con la primer fórmula, ya nosotros empezamos a detectar problemas para la empresa con esta fórmula. Ahora vamos a ver el margen de utilidad en operación, que en realidad lo que hace esta fórmula es verificar cuánto es el porcentaje de ganancia una vez deducidos los gastos de operación. Si ya pudimos observar que la cifra del margen bruto es de 11%, entonces suponemos, y lógicamente así debería ser, que el margen de utilidad en operación va a ser menor y va a ser mucho más bajo. Entonces, vamos a verificar. Vamos a verificarlo por medio de la fórmula. La fórmula es utilidad neta dividida ventas netas. Entonces nos vamos utilidad neta. Nos vamos a utilidad neta. Perdón, vamos a ver acá. No es utilidad neta, sino es utilidad de operación. Acá, hacia aquí está.
utilidad operacional. Es utilidad operacional, entonces tenemos que irnos. Sí, es porque yo decía utilidad neta, no puede ser utilidad neta. Utilidad operacional, vemos que la utilidad en operación son 31 millones. Entonces lo seleccionamos. Dividido, ventas netas o ventas totales. En este caso, las ventas netas o ventas totales es 654 millones. Y como ya habíamos hablado, vean ustedes que ahora la utilidad bajó de 11% a 5%, porque ya se descontaron los gastos de operación. ¿Y cuáles son los gastos operacionales? Los gastos operacionales son los sueldos de los vendedores, los sueldos del personal de administración, de los de financiero, de los administrativos, de todo el personal involucrado dentro de las empresas. Para que la empresa pueda operar. Por eso se le llama utilidad, por eso se le llama gastos de operación. Y pues nos ha arrojado otro número, que es 0.5. Y entonces aquí ya ustedes y yo ya identificamos que efectivamente esta empresa no tiene buenos números en el principal análisis, porque miren ustedes, el análisis del activo y del pasivo y del patrimonio puede, la rotación de actividad, de inventarios, de las cuentas por cobrar, todo ese puede ser puede tener buenos números. Pero si no tiene buenos números en rentabilidad, de nada sirve todo ese trabajo, ustedes, de nada sirve todo ese trabajo. Porque es como si yo les dijera, bueno, pónganse las pilas, ustedes realizan un buen primer examen parcial, un buen segundo examen parcial, entregan sus tareas y todo. Y para el examen final pinchan y pierden. Prácticamente eso está pasando con esta empresa porque ya en el último dato observamos que no nos está arrojando buenos números. Entonces acá el margen, colocamos el margen de utilidad en operación de la empresa Alimentos Maravilla es del 5%, ¿verdad? Cifra que sigue siendo preocupante porque en este nivel de análisis aún la ganancia, perdón, el margen de utilidad debería ser muy bueno. Entonces, debería ser muy bueno. Sin embargo, observamos que por cada quetzal vendido de mercaderías, únicamente tenemos 0.05 centavos de ganancia. Entonces acá ya continuamos con este análisis, ¿verdad ustedes? Donde ustedes pueden observar que no sigue siendo un buen número. Bueno, y como ya vamos avanzando, ¿verdad? Primero analizamos el margen bruto, luego el margen de operación y ahora el margen de utilidad neta. Es decir, este es el que mide realmente el porcentaje de ganancia neta. Y entonces ya se han de imaginar que no es un buen número. Porque
ya tenemos un mal número en margen bruto, otro malo en operación y otro en utilidad neta. Y otro en operacional. Bueno, vamos entonces acá. La fórmula es utilidad neta. Nos vamos al estado de resultados y vemos cuál es la utilidad neta. Miren, utilidad integral neta, 16 millones. $16 millones, aquí está. Bueno. Y dividido las ventas netas. En este caso, como ustedes observan, hemos estado comparando con las ventas netas. Y vean pues que les dije que iba a ser un mal número, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos que el margen de utilidad neta de la empresa es del 2%. 2%. Es del 2%, lo que demuestra un mal resultado para la empresa. Porque no es posible que después de vender 654.685.996 de mercaderías, únicamente se obtengan $16 millones de ganancia. Entonces, ya ustedes pudieron apreciar cómo está la rentabilidad de esta empresa. Y eso, lógicamente, implica un análisis un poco más profundo, porque estas cifras lo que hacen es como que llamarnos la atención y decir, bueno, ¿y qué está pasando en esta empresa? ¿Qué está pasando en esta empresa? Y para comentar sobre pero antes de eso vamos a ver cuánto es estas últimas dos fórmulas y luego comentamos la actividad total de la empresa. Entonces vemos ahí también tenemos otra cifra que es el rendimiento de los activos totales. Entonces aquí sí involucramos tanto cifras del estado de situación financiera como del estado de resultados. Tenemos la utilidad neta dividida los activos totales. Total del activo 350. Igual sigue siendo un mal número. Y vemos acá entonces que las empresas Alimentos Maravilla por cada un quetzal de activo invertido únicamente obtiene 0.05 centavos de ganancia. Únicamente obtiene 0.5 centavos de ganancia. O vamos a ver. O sea, únicamente obtiene 5 centavos de retorno por el trabajo realizado durante 365 días del año. Porque como decía aquí una compañera, bueno, este número es mensual, anual, ¿o qué es? Y entonces yo les confirmo que efectivamente es
anual. Y es anual porque estamos trabajando sobre estados de resultados. Entonces, ahora que ustedes ya ven estos números, que son los principales para analizar la rentabilidad, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Quiero que voluntariamente ustedes den su punto de vista y después de eso vamos a hacer la conclusión final, la conclusión general. Así que los escucho. Buenos días, licenciado. Buenos días. Mire, pues yo ya viendo esos números que se puede ver de que no está muy bien la empresa en ese sentido, ¿ah? Pero, o sea, bueno, esta es una pregunta. Más que todo, ¿qué se le puede recomendar a la empresa ahí? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer uno para que decirle a la empresa de que tiene que hacer tales cambios para mejorar esas cantidades? Muy bien. Sí, es una buena pregunta y la cual vamos a responder al finalizar las participaciones de ustedes. Entonces yo la voy a responder, ¿de acuerdo? Porque por supuesto que hay soluciones de corto, mediano y largo plazo para poder mejorar esos números. Entonces, muchas gracias por su participación. ¿Alguien más que desee participar? Muy buenos días. Tal vez de que hay gastos innecesarios o que se estén haciendo mal, por esas razones que la ganancia es muy baja. Muy bien, sí, efectivamente. ¿Alguien más? Tal vez en mi consideración, ¿verdad, licenciado? Está muy bajo realmente el retorno. Entonces ahí tal vez se puede hacer unos ajustes, como decía Manolo, ¿verdad? Para que se obtenga mejor y mayor utilidad. En este caso, verificar, por ejemplo, eh, a la hora de costo de producción, ¿verdad? Tal vez bajar ahí en esos procesos, tal vez también, como decía, rentabilidad de automóviles o pagos innecesarios que se hace, ¿verdad? Entonces, tal vez en ese sentido se puede aumentar la utilidad. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué opinan? Que la empresa no está siendo muy rentable a comparación con las ventas que tiene. Que la fuerza de ventas está fallando. Ustedes dicen que no son buenas ventas, 654 millones. ¿Qué más detectan? Licenciado, yo pienso que ahí partimos desde el principio que los costos de producción están demasiado altos y todo ese costo de producción demasiado alto repercute en todas las demás utilidades. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más que desee participar? ¿Qué es lo que ustedes verifican? Ahorita les voy a mostrar el estado de resultados para que ustedes puedan ver e identificar qué es lo que tiene este estado de resultados. ¿Cómo se ve así en su totalidad? Espérenme, lo voy a hacer un poco más pequeño. Ahí, bueno, ahí nada más porque si no ya no. Bueno, ahí está, vean. Aquí están los ingresos de operación, o sea, las ventas. Aquí está el costo de ventas. Está la utilidad bruta. Los gastos de operación, aquí están
gastos de venta 29 millones, gastos de administración 11 millones. Entonces tenemos una utilidad en operación de 31 millones. Luego tenemos otros ingresos, que pueden ser productos financieros por 489,000, pero tenemos otros gastos de 8,432,000. Tenemos una utilidad antes del impuesto de 23 millones. Luego se le resta lo que es el impuesto sobre la renta. Vean. El que se obtiene de el que se calcula de ese año, del 2020, menos el impuesto diferido, que ese es un impuesto favorable o es un crédito fiscal que se le llama. Entonces tenemos en total un impuesto sobre la renta de 7,023,000, que se le restan a los 23 millones de utilidad antes del impuesto. Entonces, en total tenemos una utilidad integral neta de 16 millones. 16,336,372. Entonces ya pudieron ustedes observar detenidamente cómo está el estado de resultados. Ahora díganme, ¿qué más interpretan ustedes de ese estado de resultados? ¿Qué está pasando ahí? Que los costos de venta son muy altos. Esto podría bien ser por los sueldos que posiblemente se le puedan pagar a los vendedores o por edificio. O sea, tal vez ahí por eso es que no es muy rentable, porque se cuenta en lo que son ventas netas, son 654 millones y costo de ventas son 582 millones. Siento que tal vez ahí podrían hacer un ajuste para ver mejores ganancias. Muy bien, muchas gracias. Muy buen punto de vista. Bueno, no sé si hay alguien más que desee participar antes de concluir con este tema. Muy bien. Bueno, después de haber aplicado las fórmulas, ya nosotros conocimos un poco más a profundidad este estado de resultados. Como bien pudimos observar, tenemos unas ventas muy buenas, ¿verdad? Ustedes vean, 654 millones. O sea, es una empresa guatemalteca que vende esto en un año. 654 millones de quetzales. Bueno, las ventas son muy buenas, pero donde está totalmente, y por eso es que está en números rojos, ven, lo puse en rojo, me lo he hecho a propósito, es en esta cifra, es el costo de ventas. ¿Y por qué es una cifra que es alarmante? Porque la empresa tiene muy alto el costo de ventas o costo de producción. ¿Y qué es dentro del costo de ventas? Generalmente está el costo de producción. ¿Y qué es qué tipo de egresos hay dentro de este rubro? Por ejemplo, ahí está materia prima, mano de obra, gastos de fabricación, principalmente, ¿verdad? O sea, es decir, todas las compras de insumos, todo va dentro, para poder producir la mercadería y poder venderla, es justamente está dentro de esta cifra, que son 582 millones. Entonces, a la empresa, por lo demás, por ejemplo, sus gastos de operación están razonables porque son 31 millones,
Luego el impuesto sobre la renta, que siempre tiene que ser un número un tanto considerable porque ellos generalmente pagan el 25%, 26% de impuestos sobre la renta. Y estos otros gastos generalmente son gastos financieros o pago de intereses por préstamos. Es lo que generalmente pagan estas empresas. Y entonces podemos observar que en realidad estos números que están para acá abajo no son tan grandes o tan llamativos o tan trascendentales en la determinación de la utilidad integral neta, ¿verdad? No son tan trascendentales como sí lo es el costo de ventas. Sí lo es, porque de hecho es quien determina realmente la utilidad bruta, y a partir de ahí ya los números, como pudimos observar, siguen bajando. Por esa razón, vamos a concluir en el análisis vertical del margen de utilidad. Y por ejemplo acá ya tenemos avanzado un poco. Entonces, solamente como repaso, ¿verdad? Que las razones de rentabilidad permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de activo a la inversión de los dueños. El margen de utilidad bruta muestra que el total de ventas durante el periodo fue de 11% y que eso se ha convertido en utilidad bruta, cifra que refleja un nivel bajo de utilidades. Posteriormente observamos que la utilidad operacional representa un 5% de las ventas netas y que la utilidad neta representa un 2% de las ventas netas. Circunstancias que, y aquí vamos a colocar, circunstancias que muestran números de rentabilidad o desempeño muy bajos para el tipo de empresa y la cantidad que vende anualmente. Por esta razón, es importante que la empresa tome acciones inmediatas para reducir sus costos de producción y sus costos de ventas. En virtud que representan una alta carga para la empresa y no permite que ésta pueda crecer. Eso es como aquellos barcos, ¿verdad? Ustedes que son grandes los barcos y todo, pero cuando están anclados, no pueden avanzar mayor cosa. Y eso es lo que pasa. Esta empresa está anclada con este tipo de costos que tiene, con esta cantidad de costos. Entonces, vamos a ver, por esta razón, es importante que la empresa tome acciones inmediatas para reducir sus costos de producción y costos de ventas, en virtud que representan una alta carga para la empresa y no permite que ésta pueda crecer. Entonces, ahorita permítame, voy a hacer algo acá. En conclusión, la empresa presenta números favorables en cuanto a solvencia, liquidez
actividad. Números razonables razonable no quiere decir que sean buenos, ¿verdad? Sino que son medianos en endeudamiento. Pero pero presenta números bajos y preocupantes en el principal análisis, perdón, y preocupantes en el principal aspecto que toda empresa debe, que a toda empresa se debe, ¿verdad? Que a toda empresa se debe. Es decir, la rentabilidad es lo principal en toda empresa. Por esta razón, se urge a los administradores financieros, accionistas y personal ejecutivo de la empresa que tomen acciones para reducir los costos, entre las cuales pueden estar 2 puntos. Cambiar de proveedores de materias primas. Hacer un estudio del empleo de la mano de obra para verificar si no hay mano de obra, ¿cómo se le llama esta mano de obra? Ociosa dentro del proceso de producción para verificar si no hay mano de obra ociosa dentro del proceso de producción y hacer un análisis profundidad de los gastos indirectos de fabricación que en el corto plazo puedan mostrar cifras menores en el costo de producción y así aumentar el margen de ganancia para la empresa, porque de nada sirve todo el trabajo empleado a lo largo de el periodo contable, principalmente en marketing y ventas, si al final todo ese esfuerzo se va para pagar los costos. Muy bien, entonces acá ya me desahogué.
Eso es lo que ustedes tienen que hacer también cuando están analizando. Primero escriban todo lo que se les ocurre, ¿verdad? Después ya se va mejorando la redacción, pero hay que escribir todo lo que ustedes van pensando sobre la empresa. Pero en términos generales, esto es lo que tiene que hacer la empresa, reducir sus costos. ¿Y cómo lo va a hacer? Por ejemplo, cambiando de proveedores, verificando otros proveedores en el mercado que les puedan dar materia prima a mejor precio, verificar la mano de obra si no hay demasiado empleado, trabajador empleado en el costo de producción, si no hay mano de obra ociosa, o si por ejemplo algunas actividades que son realizadas por 2 o 3 personas puede ser realizada por una sola. Y entonces la idea es reducir lo más que se pueda este costo, porque cuanto más se reduzca, va a redundar en ganancias para la empresa. Entonces, este sería el análisis y la conclusión sobre lo que es esta empresa que, como ustedes pudieron observar, representa grandes números. Vean, tiene un gran activo, tiene bastante capital de trabajo pasivo, pero no tiene pero en el análisis de la rentabilidad vemos que lamentablemente los números son preocupantes. Entonces, esto sería básicamente la manera en que se analiza verticalmente una empresa. Ahora quisiera yo escucharlos a ustedes. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué les parece? ¿Cómo vieron ustedes este análisis? Quisiera escuchar los comentarios. Toda duda, comentario, sugerencia sobre la explicación, por favor, pueden expresarla. O si está todo bien, también me confirman, así avanzamos al siguiente punto. Todo está claro, Lick. Todo está bien, licenciado, está bien explicado. Muchas gracias. Recuerden, este material, todo el material que yo expongo acá en clase, que desarrollo, de una vez lo voy subiendo. Clase dada, clase de una vez subida a la plataforma Blackboard. Entonces, de esta manera es como tenemos que nosotros analizar. Y aplicando el análisis vertical, eso nos puede servir a todo tipo de empresa. A todo tipo de empresa nos puede servir. Entonces, disculpen ustedes los martillazos, creo que aquí también tenemos remodeladores y por ahí también, en otro lado escuché yo que habían, que estaban haciendo también trabajos de este tipo. Bueno, entonces este es el análisis financiero vertical sobre un solo periodo. Ahora vamos a ver el análisis financiero horizontal. Bueno, aquí está el análisis financiero horizontal. Muy bien. El análisis financiero horizontal, ahorita les voy a mostrar. La principal técnica que se usa en el análisis financiero horizontal es el de aumentos y disminuciones y tendencias, ¿verdad? Tendencias. Y ese, como se le llama horizontal,
es porque se analiza de manera horizontal, es decir, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, ¿vean? De izquierda a derecha. Y es comparativo, puede ser 2 años, 3 años, 3 periodos, 4 periodos, o sea, los que ustedes deseen. Para este caso, les voy a mostrar justamente sobre Alimentos Maravilla, solo que ahora vamos a ver 2 ejercicios contables, que son el del año 2019 y el del año 2020. Entonces, vean, tenemos acá, para hacer el análisis horizontal, como les digo, tenemos que tener 2 periodos contables. Bueno, y aquí lo que vamos a hacer es un análisis de tendencia. ¿Qué es una tendencia? Una tendencia es ver el comportamiento de una curva, ¿verdad? El comportamiento, para ver si se ha avanzado o si se ha estancado un tipo un rubro, ¿verdad? Del estado financiero. Puede ser en este caso del estado de resultados, del estado de situación financiera, se puede analizar. Y entonces, por ejemplo, acá vemos lo siguiente. Se usa para hacer los cálculos, se usa como referencia el año base. ¿Y cuál es el año base? Es el año más antiguo, ¿verdad? En este caso, del 2019, porque como estamos viendo tendencias para ver si se aumentó, si se disminuyó. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, lo que hacemos es lo siguiente. Colocamos acá igual, ¿verdad? Seleccionamos la cifra y le restamos al año base. Y acá, por ejemplo, tenemos esto, ¿vean? Prácticamente no es mayor ciencia, solamente se resta. Ahora, podemos copiar la misma fórmula. Podemos copiar la misma fórmula. Muy bien. Entonces acá ya copiamos la primera fórmula y entonces ya identificamos algo, ¿verdad? Por ejemplo, en el efectivo, la empresa del 2019 al 2020 aumentó en tenencia de efectivo. Sí, tiene 10.425.372. De cuentas por cobrar comerciales o que son clientes, su saldo disminuyó en 4 millones. Cuentas por cobrar a partes relacionadas, aumentó los derechos para cobrarle a otras empresas relacionadas a la nuestra. Y en otras cuentas por cobrar, disminuyó la cantidad. ¿Verdad? Disminuyó la cantidad. Esto también se puede reflejar en que, por ejemplo, tanto los clientes como las cuentas por cobrar disminuyeron y eso se ve reflejado en lo que es el efectivo, ¿verdad? Porque si disminuyó acá, significa que nos dieron dinero. Y al tener dinero en efectivo, ¿a dónde se va? A lo que es la cuenta caja y bancos, caja y bancos, perdón, que también para efectos de, como ahora sí se le llama de acuerdo a las NIF, se le llama efectivo. Entonces, la cuenta efectivo incluye lo que se tiene en caja y bancos. Inventarios. Esto sí es un poco preocupante, que en inventarios de un año para el otro disminuyó en 18 millones. Es decir, que lejos de adquirir más inventario para poder vender, vean, fue menor. Se redujo la cantidad. En otros activos
también se disminuyó. Estas pueden ser inversiones a corto plazo u otro tipo de activos corrientes, ¿verdad? Es decir, los más líquidos. Bueno, ahora vamos a seguir viendo el comportamiento en el activo no corriente, o lo que es propiedad de planta y equipo. Y vemos que igual disminuyó el activo corriente y disminuyó el activo no corriente. Entonces acá ya estamos viendo algunos números que nos van a dar ciertas ideas. En síntesis, en cuanto al activo, el activo total disminuyó. Vean, de 380 millones que se tenían en el 2019 a 353 en el 2020. Hasta ahí ya tenemos ciertas ideas de qué es lo que está pasando con la empresa. Pero vamos a seguir viendo lo que es el pasivo y el patrimonio para ver qué es lo que pasó con la empresa, porque es esa reducción. De todos modos, si les digo que que no es bueno para una empresa que se reduzca su activo. No es bueno. Ahora bien, vemos que también se redujo el pasivo corriente. Se redujo el pasivo corriente. Y vamos a ver qué pasó con el con el pasivo no corriente. Este aumentó. En el caso del pasivo, los aumentos no son positivos, se podría decir. Perdón, en el caso del pasivo, los aumentos no son positivos, sino son negativos. ¿Por qué? Porque esto significa que aumentó el nivel de endeudamiento. ¿Sí? Aumentó el nivel de endeudamiento. Ahora aquí se redujo. Sí se redujo, pero es porque del año, vamos a ver, al año 2020 todavía no se han pagado los préstamos bancarios, los documentos por pagar Lo que pasa que cuando ya se pagan, ¿verdad? O cuando ya se transfieren, entonces se pasan del pasivo no corriente, se pasan al activo corriente. Es por ello que tenemos este aumento en el pasivo no corriente. Entonces, un aumento en el pasivo corriente o no corriente no es algo positivo para la empresa, sino es algo negativo porque significa que se endeudó más durante un año. Y acá ¿y qué tenemos acá? En capital no se aumentó ni se disminuyó. En reserva de capital sí se aumentó apenas 1 millón. Pero ¿qué pasó? En utilidades retenidas no se aumentó, sino al contrario, hubo una disminución. Y para terminar, vemos acá qué pasó. Que tal y como lo veíamos viniendo, que esto fue una tendencia, ¿verdad? En este análisis de tendencias de aumentos y disminuciones podemos observar que la empresa definitivamente tuvo una disminución general. Disminuyó su activo, aumentó su pasivo y eso se ve y eso se ve reflejado en el patrimonio. Es decir, en el patrimonio lejos de aumentar, disminuyó.
disminuyó en 2.202.758. Entonces, esto significa la empresa Maravilla S.A. muestra una tendencia negativa del año 2019 al año 2020. Sus activos han disminuido. Sus pasivos aumentaron. Y eso se ve reflejado en la disminución de su patrimonio. En ese sentido, es urgente que los accionistas, junta directiva, administradores financieros y ejecutivos evalúen el modelo de negocio para ver si es necesario aumentar los inventarios, poder vender más o analizar los costos de producción. Reducir los costos de producción y ventas. Costos de producción y costos de ventas. Porque no es sano que una empresa de un año para otro disminuya en activo y patrimonio. Muy bien, esto es el análisis del estado de resultados. Este es el análisis del estado de resultados. Pero recuerden que también se puede hacer análisis de tendencias. Perdón, este es el análisis del estado de situación financiera. Pero recuerden que también se puede hacer análisis del estado de resultados. Pero antes quisiera yo escuchar de ustedes si de repente ustedes tienen mejores ideas en cuanto al análisis que hemos hecho. El análisis horizontal de esta empresa Alimentos Maravilla. ¿Qué les parece? ¿Opiniones, dudas, sugerencias? ¿Todo claro como el agua o todo claro como el chocolate? Todo bien, Lee, gracias. Muchas gracias.
Muy bien. Bueno, yo sé que a ustedes les va a ser difícil hoy concentrarse en mi curso porque estarán pensando en los exámenes que tienen pendientes. Pero solo voy a hacer, solo quiero que me presten atención unos minutos más, unos 2-3 minutos más, para ver cómo se hace el análisis de horizontal del estado de resultados, que también es parecido. Vean, estado de resultados, análisis de tendencias horizontal. Aquí solo copiamos la fórmula y lo vamos a hacer rápidamente para que ustedes puedan ver. Vean, y la misma historia pasa en el estado de resultados. La empresa no creció de un año para otro. Del 2019 al 2020, lejos de crecer, decreció. Y eso se ve reflejado principalmente en las ventas. Las ventas de este año fueron menores que las del año pasado. Y en el estado en las utilidades brutas también. Y vamos a aplicarlo la misma fórmula en el rubro más importante, que es la utilidad integral neta. Vean, 1.677.000 menos que el año 2019. Entonces, en términos generales, solo con este análisis horizontal de tendencias pudimos concluir, podemos realmente conocer lo que pasó en la empresa. Si se dan cuenta, es el mismo, las conclusiones nos llevan a las conclusiones del análisis horizontal nos llevan a las mismas conclusiones del análisis vertical. Que, por ejemplo, el análisis vertical se hizo sobre el año 2020, identificando aumento de costos, mala rentabilidad, cierto grado de endeudamiento, y lo mismo pasó con el análisis horizontal, que vimos que la empresa, lejos de crecer en activos, decreció, en patrimonio decreció, en pasivos aumentó, en ventas disminuyó, en utilidad bruta disminuyó, en utilidad neta disminuyó. Entonces, quiere decir que la empresa, sus accionistas, la junta directiva y los administradores financieros deben tomar decisiones urgentes. Y una de ellas es reestructurar el modelo de negocio, ver cómo se reducen los costos, porque donde veo yo la principal desventaja que tiene la empresa es en los costos, ¿sí? En los costos que están demasiado elevados. Y esto no es algo que yo me esté inventando, sino esto es de una empresa real, de nuestro medio, ¿verdad? Que tiene números negativos. ¿Alguien que escuché por ahí, alguien que quiere participar? Sí, licenciado, solo con una consulta. ¿Qué manda? Había mencionado que estos son datos reales, 2019 y 2020. Ujú. Tal vez en este caso, o sea, mi punto de vista, ¿verdad? Temas de la pandemia y todo eso. En los gastos de operación, de repente, como decía usted, la materia prima se puso más cara. No hemos combinado el año 2020, tal vez por eso la diferencia de efectivo también, ¿verdad? Tal vez mi punto de vista. Muchas gracias. Ajá. Sí, tiene razón. Fíjese que solo quiero aclarar algo. Estos son números reales, pero solo lo que hice fue actualizar los años. Por ejemplo, de 2019 a 2020, pero en realidad son del año 2017 a 2018. Entonces no tiene que ver ahí la pandemia. Al menos en esos años todavía no había llegado. Y sí, son años ya terminados. Yo pensé que era, ¿cómo se llama? 2019, 2020. No, tiene razón. Pero sí, gracias por su observación. Si gusta, mejor lo vamos a hacer así, miren. Vamos a dejar acá 2018 y acá 2019. Para que así, porque tiene razón, este no fue un año normal. Este no fue un año normal, y sí, sin duda, por ejemplo, ya los análisis financieros al final de este año se van a poner buenos ustedes, se van a poner muy buenos. Entonces, estas habilidades sí es importante que nosotros las reforcemos. Muchas gracias. ¿Alguien más?
Bueno, no sé si existe algún otro comentario o sugerencia, y si no, la vamos a dejar así por hoy para que ustedes se puedan ir a desayunar y luego concentrar en el siguiente curso. Y entonces vamos a continuar la siguiente semana. Al final del día les voy a informar si hay alguna tarea que hacer. Licenciado, ¿Qué manda? también aparte del análisis de estado de situación financiero que se hizo el diagnóstico, ¿ah? Ujú. Se escribió más que todo. En el otro también se hace el mismo procedimiento de análisis de tendencia horizontal y se describe las sugerencias también. Así es. Sí, así se hace. Sí, Está así bien, es. pues. Así se hace. Se hace donde usted, como le digo, escribe sus ideas, ¿verdad? Escribe sus ideas. O no, tal vez no tanto algo que usted se esté inventando, sino de acuerdo a lo que está bien, ¿verdad? Lo escribe y después ya entonces la mejora, pero así. Yo vi en los exámenes, vi buenos análisis y vi también algunos que solo hicieron los cálculos y no pusieron análisis. Es por eso la relación de notas, ¿verdad? Porque es importante que se hagan los cálculos, pero es importante que se haga el análisis. El análisis y las recomendaciones, como es lo que hicimos como lo que hicimos ahora en clase. Licenciado, disculpe, este material lo va a subir hoy ahí al Blackboard. Ah, sí, así es, lo vamos a subir, mi estimado, no tenga pena. En módulo 2, ¿va? En el módulo, no, ahí todavía lo vamos a incluir en el módulo 1. No, mejor en el módulo 2 lo vamos a subir porque como ya va a ser material que se va a tomar en cuenta para el segundo parcial. Muy bien. Y con otra consulta, licenciado, ¿A las la orden? variaciones relativas también se hacen en este, ¿cómo ¿Perdón? se llama, verdad? Las variaciones relativas Sí, se hacen en también. este análisis. Ujú. Sí, también se puede colocar o también se pueden hacer em, ¿cómo le llaman estas? Elaboración de gráficas. Por ejemplo, lo que hace aquí es que metemos estas dos cantidades y cifras, se meten a una gráfica y entonces ahí se ve el análisis de aumentos o disminuciones. Entonces, eso nos puede servir para darnos una idea gráfica, pero también con este análisis de tendencias de aumentos y disminuciones, este nos da realmente luces de qué es lo que pasó en la empresa. Licenciado, pero esas gráficas las va a enseñar el otro sábado. Sí, sí las vamos a enseñar, pero si gustan de una vez les voy a mostrar cómo se hace, para que ustedes vean. Estaría bien, Va, bueno. entonces. Por ejemplo, acá vamos a hacer el análisis con gráficas, que este sería el último, ¿verdad? El análisis de gráficas. El análisis gráfico se hace de la siguiente manera. Aquí, por ejemplo, se seleccionan los montos. Y luego tenemos luego lo convertimos en gráfica, ¿verdad? Lo convertimos en gráfica. Y entonces ya tenemos, por ejemplo, acá, solo que vamos a hacer algo. Acá, ahí está. Muy bien. Creo que vamos a cambiarlo.
Bueno, acá, por ejemplo, entonces lo que nosotros hacemos es eh, ya solamente etiquetar o agregarle nombres, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los azules es 2018. Ahorita lo vamos a cambiar acá. Muy bien. Entonces, sí tienen en pantalla lo que estoy haciendo, ¿verdad? Sí se está viendo la gráfica. Sí, licenciado. Ah, va. Muchas gracias. Sí, porque a veces se le va a uno el hecho de dejar de compartir y entonces ahí se complica. Bueno, entonces aquí es como ustedes pueden ver, es un análisis comparativo del activo corriente y así podemos ir haciendo, por ejemplo, no solamente por el activo corriente, sino por el pasivo corriente para ver si hay el análisis comparativo. Y aquí podemos observar claramente que, por ejemplo, en el caso del año 2019, en este caso, porque como se recuerda que cambiamos los datos de 2018 a 2019, el año 2019 se tuvo un aumento en algunos rubros, pero en términos generales se tuvo una disminución, como ustedes pueden observar. Es decir, que en el 2018 se tuvieron mejores resultados que en el 2019. Y eso es como se hace más que todo el análisis horizontal. Ahorita les vamos a... Vean, aumentos y disminuciones, tendencias y gráficos. Entonces los gráficos solo es más que todo para darse una idea y reforzar el análisis que se ha hecho previo de aumentos y disminuciones. Que esto prácticamente el gráfico viene a mostrar lo que nosotros ya sabíamos, que en el 2019 se tuvieron mejores, en el 2019 se tuvieron disminuciones respecto del año 2018. Y entonces es así como estaríamos explicando cómo elaborar gráficos. No sé si ustedes tienen alguna duda sobre cómo se elabora este gráfico. ¿Alguna duda, comentario o sugerencia? O si les quedó claro cómo se hizo el gráfico. Sí, quedó claro, licenciado. Claro. Gracias. Muy bien. Una pregunta. ¿Qué manda? Este análisis, o sea, estos gráficos también pueden servir en los otros análisis, o sea, en los verticales. Ah, en los verticales no.
porque como ahí para eso se usan las razones financieras. Solo es en análisis horizontal. Ah, bueno, gracias. Para servirle, mister. Muy bien, entonces este material, ya saben, se los voy a compartir completito ahí en el Blackboard. Y con esto estaríamos concluyendo entonces la clase del día de hoy. Que tengan un excelente día y seguimos en comunicación. Gracias, licenciado. Que tenga buen día. Gracias. Buen día. Hasta pronto.